A mí lo de script no me gusta mucho, la verdad, la palabra script, porque además, sí, claro, script es guión, eso es evidente. El guión es tu herramienta y es en lo que te has de basar. Pero la palabra que utilizan en Latinoamérica de continuista, y pues me gusta, porque en realidad es dar continuidad a una historia. Independientemente se ruede, como casi siempre se rueda, salteado, o se pueda rodar en continuidad, porque dentro de cada secuencia también hay una discontinuidad de planos. Entonces es una palabra que me gusta más y que me da un poco más, es más cercano a lo que realmente hacemos. Pasa que ya no me quiere. Tengo miedo. Lo siento. Lo siento. Tú lo que tendrías que hacer es arreglarte con Antonio y volver a tu casa. Lo que tendría que hacer es separarse y pedir una orden de alejamiento. Eso es lo que tendría que hacer. No digas estupideces. En casa era la época en donde habían los cines de reestreno, que era lo típico en Barcelona, en los barrios. Yo nací en Pueblo Nuevo y entonces habían 3 cines en aquel momento. Y mi padre, que aunque era taxista le encantaba el cine, cada sábado por la tarde nos íbamos a la primera sesión, que duraba evidentemente 2 películas seguidas. Empezabas a las 4 y acababas a las 8. Allí se veía de todo. Aunque tuvieras 10 años, veías películas de adultos, de miedo, de guerra, absolutamente de todo. Yo creo que no he salido traumatizada de todo aquello, al contrario, me ayudó a que estaba muy bien. Yo me encontraba, el sitio mejor que podía estar era ahí. Posteriormente fui estudiando lo típico de la básica, luego el BUP, y al acabar ya en el BUP, que en esa época también existían las academias nocturnas para estudiar, tuve que empezar a trabajar para irme pagando los estudios, porque bueno, pues no había mucho dinero. Y puse un anuncio en el taxi de mi padre. Esto que voy a explicar sí que no lo sabe, solo lo sabe mi familia, de hecho mi madre y mi hermana. Mi madre ya murió, pero cuando ya tuve 26 años. No lo quise decir en el momento y mi padre murió sin saberlo. Puse un anuncio diciendo que una chica que estudiaba BUP y tal buscaba trabajo por las mañanas y que sabía escribir a máquina. Subió un señor y dijo, tiene una hija, tal, no sé qué, pues que venga. Fui a esa oficina. En ese momento nunca se pensaba que podía pasar nada. Y yo empecé pues ahí qué bien, una oficina cerca de casa, tal. Y sí, dice, ¿escribes a máquina? Sí. Bueno, pues mira, tienes todos estos papeles, los tienes que ir pasando a limpio. Oh, muy bien. Empieza a pasar. El médico abre la bata de la enfermera y la mano, 15 años. Yo no digo nada, yo me gano dinero aquí y yo escribo a máquina. Y era la época en que se estaba haciendo la producción de películas X, porque en nada se iban a abrir las salas. Estoy hablando de mitad de los 70. Justo hacía poco había muerto Franco, en el 75, y esto igual era sobre el 77. Entonces, claro, se tenía que hacer la producción. Ahí conocí pues actores, actrices de porno. Me trataban entre algodones, porque era la menor. Luego me enteré que me llamaron así, porque posteriormente me encontré a técnicos de aquella época en el cine profesional y yo ya era script. Y claro, era muy divertido pensar en aquella época. Así fue como empecé. Yo al principio quería ser actriz, me presenté al Institut del Teatre, hice las pruebas, pero no las llegué a acabar porque vi que no me podía enfrentar a aquello. Yo, si ya solamente haciendo las pruebas había aquella competitividad, no hubiera podido estar enfrente. Pero sí me sirvió para empezar a hacer teatro en el Círculo Artístico y en el Ateneo de Barcelona. Todo esto ya tenía 18 años, ya había acabado lo mínimo de estudios, el COU, que en aquel momento se hacía también. Y el director que tenía en aquel momento en el Ateneo me dijo que había una escuela de cine,
que igual podía ir y que a lo mejor me gustaba. Se llamaba EMAF, Escola de Medis Audiovisuals. Por ahí hemos pasado muchos. En ese momento, que evidentemente no existía nada más, era una escuela del ayuntamiento, de precio estaba muy barato y en cambio quemabas mucho material. Trabajabas en Super 8, en 16, tenías moviola, ibas a rodar cada fin de semana. Allí aprendí lo que no había en los escritos. Estuve 3 años, me saqué el título, pero como no sabía cómo entrar en el mundo profesional, pues me metí en la Escuela Massana. Allí pensaba que metiéndome en diseño hacia los últimos años iba a tocar videoarte, que también, bueno, pues también hubiera ido bien. ¿Has visto alguna vez en Perpiñán los campos de patos para hacer paté? Es increíble. Un buen paté cuesta sus sacrificios. On fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ay, por favor, no habléis de eso mientras se come, ¿no? Pero sin saber de dónde vienen las cosas, las hace más apetitosas. Creo que estás bebiendo mucho. Estas gambas están buenísimas. En ese primer año, uno de mis compañeros que había estado en la misma escuela, que era Jesús Font, hizo un corto que lo empezamos a preparar entre todos, un corto en 35 que tuvo una resonancia, se llamaba Electric Alabama y tuvo una gran resonancia en aquel momento, lo pusieron como telonero del honor de los Pritzker. Con todo ello, pensé que yo y el lápiz éramos un horror, cada vez que tenía que dibujar del natural era como horrible, y me enteré que Vigas Luna estaba preparando una película. Supe qué productora era y una de las tardes de dibujo natural dije, yo esto no es lo mío, me presenté a la productora y dije si necesitaban a alguien para el rodaje, para llevar el mocho, lo que fuera, tal. Bueno, es que yo no sabía ni con quién estaba hablando, luego resultó que era el director de producción. Me dijo, pero ¿tú qué has hecho? He hecho un corto, tal, ¿y qué has hecho ahí de script? Dice, bueno, pues si te verías con ánimos de ser script de un largo, pues yo creo que sí. Y dice, no, en el cine sí o no, en aquella época era sí o no. Digo, pues sí. Dice, pues ves esta tarde a Fotofilm, conoce a Vigas, si le gusta te quedas y si no le gustas te vas. Me presento a Fotofilm, que no tenía ni idea ni dónde estaba, y conocí a Vigas y le dije eso, mira, que soy Nuria, podría ser tu script, pero si te gusto, si no te gusto, pues a mí me gustas mucho. Digo, pues qué bien, porque ya... Y entonces dice, pero bueno, ahora conocerás a Rosa Vergés, que era la ayudante de dirección en esa película, que fue Lola, y entonces ella te pondrá deberes. Y durante 15 días me estuvo probando, para mañana me presentas un crono, para pasado mañana una continuidad de vestuario, bla, 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 bla. Y al acabar esto me dijo, bueno, Nuria, yo respondo por ti, sé que lo puedes hacer, vamos a ver a Vigas y ya está. Y sí, desde luego fue ahí. Y antes de acabar esa película, Rosa ya me había conseguido otra película. Y a partir de ahí yo ya inicié mi camino. Así que a Rosa es que no le puedo dar más que las gracias porque fue realmente mi hada madrina. Te metió. Me metió, y de eso ahora hace 40 años. ¿Me acompañas a llamar a Carmen, que quiero saber cómo está la niña? Sí, claro. Ahora vamos. Es que cuando nos fuimos aún no se había dormido. Pero la niña está bien. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que voy al lavabo? Tú déjalos. Guapísimas. ¿Quién entiende a las mujeres? ¿Le pasa algo? No, debe estar preocupada por... Ana. Está guapísima. Sí. A mí lo de script no me gusta mucho, la verdad, la palabra script, porque además, claro, script es guión, eso es evidente. El guión es tu herramienta y es en lo que te has de basar. Pero la palabra que utilizan en Latinoamérica de continuista, pues me gusta, porque en realidad es dar continuidad a una historia. Independientemente se ruede, como casi siempre se rueda, salteado, o se pueda rodar en continuidad, porque dentro de cada secuencia también hay una discontinuidad de planos. Entonces es una palabra que me gusta más y que me da un poco más
es más cercano a lo que realmente hacemos. Porque a veces, y además desde que se ha impuesto lo de las series, la palabra script es a veces complicado si en tu archivo de IMDb te quieres meter y decir lo que has hecho, porque claro, está el showrunner, el supervisor de script. Tú no eres un supervisor de scripts, y supervisora de script, bueno, se puede decir, pero no es verdad, tú no puedes cambiar el guión. Tú no lo has escrito y no lo puedes cambiar, pero sí le das esa forma de continuidad. Bueno, pues mi trabajo es conseguir que tú, cuando te sientas a ver una película, la ves como en toda la continuidad que es la historia, desde principio hasta fin. Y como todo esto se hace como un puzzle, pues yo voy uniendo los cromitos que yo digo. Los voy uniendo en rodaje para que haya un señor que sabe mucho en montaje, que entonces le da la forma. Yo creo que ahora se pierde mucho más el tiempo, porque precisamente no se vienen con los deberes hechos. Los directores, que son los principales responsables en esto, cuando se trabajaba en 35, ellos llegaban al rodaje y sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Y si en media hora no se empezaba a rodar el primer plano, era un gran problema. Ahora te citan y pronto empiezas a rodar hora y media más tarde, porque citan a todo el mundo al mismo tiempo, porque no se va a ver copión, porque en realidad se hacen másters de másters de másters, se hacen másters de todo, y ya lo pensaré en rodaje, ya lo pensaré en montaje. Y esto no es así, las películas quedan como de factoría, no tienen un sello propio. Solo directores que realmente trabajan el guión, son económicos en sus planos y saben perfectamente que cada secuencia es distinta a la anterior o a la siguiente, y que solo hay un punto de vista. No lo puedes hacer de todos lados porque pierde el sentido. En cada secuencia solo hay un personaje que en esa secuencia gana y son sus ojos. Entonces yo creo que hemos perdido. Sí, es verdad que hay películas que se salen de la norma y que te acuerdas de ella, pero la inmensa mayoría las ves y al cabo de nada las has olvidado. Y en cambio, de las de hace años, las sigues teniendo en la cabeza y las dan por el cine clásico o donde sea y te quedas otra vez viéndolas, te vuelven a pillar. Entonces, bueno, primero, porque han habido más en la historia del cine mujeres. Yo creo que antes era porque las mujeres estaban en segundo plano y por lo tanto era una manera de estar dentro del equipo de dirección, al lado del director. La mujer de Alfred Hitchcock era su script también, precisamente un poco para poder intervenir también en la dirección, pero sin ser la que daba la cara, porque las posibilidades no eran las mismas que hoy en día. El sexto sentido, sí, yo creo que sí se ha de tener un sexto sentido. Creo que has de ver mucho más allá del guión que tienes delante. Has de estar siempre al lado del actor. No significa que no me gusta la palabra perdones, porque no es una palabra que quiero decir, pero sí que has de entender que los actores son lo más frágil de la imagen y que no les puedes estar dando la tabarra de que si con la derecha o la izquierda. Tú has de pensar más en la gran imagen, en big picture que dicen, ¿no? Sí, pues porque es así, y no entretenerte en que si lo ha cogido con la derecha o la izquierda. Hay cosas que evidentemente se han de decir, pero siempre intentando decir lo mínimo posible para que lo que digas tenga el valor para poder hacer cambiar algo. Y desde luego, lo de ser más, hoy en día, porque hay también más mujeres, pues un poco por las características que siempre suele tener la mujer. La mujer, hay pocas mujeres que quieran ser protagonistas de cualquier cosa. Les gusta más estar en segundo plano,
Yo no creo que porque sean especialmente manipuladoras, sino simplemente porque desde la perspectiva del segundo plano puedes aportar más que estando delante y entonces hay mucha presión y no te dejan pensar. Y creo que la mujer en ese aspecto tiene unas características de más tranquilidad, suele ser más observadora, pero claro, es que esto es desde el Pleistoceno, pues porque ha sido así, porque tenemos esas características no de fuerza, sino de cuidadoras, nos gusta cuidar, nos gusta estar más ayudando, más que el aspecto masculino que suele ser más agresivo y más de autoridad. Sí, lo primero que te hacen es pasar el guión, porque es tu herramienta. A partir de aquí, particularmente, no me gusta leerlo mucho hasta que no hago el cronometraje, el crono, que se llama el crono. Tú primero lo vas leyendo, pero al menos yo sin fijarme demasiado, solo centrándome bien en lo que ha de durar cada secuencia para luego ir comparando si nos estamos quedando largos o nos estamos quedando cortos en lo que cada día rodamos de tiempo. Cuando esto ya está hecho, entonces ya sí que me vuelco a leerlo, a conocer a los personajes, a ver qué relaciones tienen unos con otros, a hacérmelo un poco más mío. Y a partir de ahí empiezo a hacer lo que es la continuidad, a hacerte una gran chuleta de toda la película, en donde tú en cada momento sepas esa secuencia de dónde viene a dónde va. Y así cuando hagamos la secuencia 15, 72 y 102, pues sabes que, bueno, claro, la 102 a este señor ya le han pegado una paliza, por lo tanto la cicatriz ya la tenemos que arrastrar desde la 54. Y además se quemó el dedo, el dedo va a durar siempre o tal, porque te vas haciendo una lista también de preguntas, de decir, bueno, estas cosas que tenemos que ir arrastrando, las arrastramos desde que pasan o cuando mueren y tal, y te vas haciendo la chuleta de toda la película. Hombre, el director o directora soy como un alargo de ellos. Si son directores o directoras que realmente entiendan el trabajo de una script, que no es en absoluto un policía, que algunos como no entienden la figura, porque esto es lo que también pasa últimamente. A veces las personas que te contratan, los directores de producción, no saben exactamente cuál es tu trabajo, aparte de coger derecha e izquierda. Entonces, claro, hay directores que les pasa también lo mismo, pero es mi principal persona. Luego también con directores de fotografía, no tanto, más con el segundo de cámara. Sí, normalmente ahora están separados el director de fotografía y el segundo de cámara. Con segundo de cámara también suelo hablar mucho, porque le propongo cosas de, oye, ahí igual te ha pillado un poco el toro, ¿no ves? Que ahí pues es más una parte técnica, pero que también puede ayudar al plano a mejorarlo. Y directores de arte no mucho, la verdad. Con los de atrecho, eso también son muy, muy amigos míos, porque claro, los elementos que utiliza el personaje, que siempre tienen que ser los mismos, pues ellos los cuidan o me los van enseñando, les voy pidiendo, ¿y cómo será la carta que escriba, tal, no sé qué? Sí, pero nunca lo digo. Lo hacía al principio, fíjate tú, al principio sí, porque 35 era otro mundo. Entonces, si de pronto, yo qué sé, veías que la actriz se le había caído sin querer o no se daban cuenta un pendiente, tú veías que eso no iba a poder servir. Y entonces, hombre, corte no decías, pero ibas al ayudante, esto se ha de cortar. Ahora no. También es verdad que depende del director o directora. Si son personas que nos llevamos bien, yo le hago algún gesto y le explico lo que está pasando. Pero si son personas que realmente eres como una figura más, pues lo dices cuando ya pasa, decir, mira, ha pasado esto, no sé, ¿quieres que lo volvamos a repetir? Para ti es importante, muchos no le dan ninguna importancia, por eso, como ya los conoces, ya sabes si decirlo o no en el momento. Yo cuando era pequeña, pues tenía un sueño. A mí me parecía que era muy aburrido tener una vida para uno solo. Y mi sueño era que cada día de mi vida fuera la vida de otro.
Así al acabar la vida habría tenido un montón de experiencias y de vidas. Entonces, no sé si os ocurre algo más cercano que el cine para esto. Nosotros no somos jefe de equipo y no se nos puede dar ningún Goya. Tampoco se le puede dar a un ayudante de dirección, ni a un ayudante de vestuario, ni a un ayudante de maquillaje. Lo máximo que nos da la academia, que tuve la suerte de que me lo dieron, fue un premio a la trayectoria profesional. La verdad es que es muy bonito la fiesta que te hacen y fuimos varios, siempre lo dan como a 5 o 6, pero es lo máximo. Entonces, claro, en las fichas aparecen siempre los jefes de equipo. Es así. Un ayudante de dirección que es importantísimo, que puede hacer que un rodaje sea un éxito o un fracaso, tampoco le dan, y tampoco están en los créditos sí, pero no tienen en la ficha un apartado especial. Y ellos pueden hacer lo que quieran de un rodaje, un cielo o un infierno. El ayudante de dirección es un personaje muy importante y ese puente que hay entre la parte creativa, llevar al cabo lo que el director quiere, pero además sabiendo las necesidades de producción, con la presión también que le da el director de fotografía, porque todos quieren hacer el gran atardecer, el gran amanecer, y además defendiendo al equipo y responsable de la seguridad del equipo, que esto mucha gente se olvida, pero es que aquí no ha pasado, pero si pasa algo en un rodaje, el responsable es el ayudante de dirección. Puede ir a la cárcel, de hecho en Estados Unidos van a la cárcel. Y aquí, por suerte no hemos tenido hemos tenido accidentes muy gordos y han sido los que han ido a la cárcel son personas de efectos de especialistas, pero ayudantes de dirección no, cuando son los responsables. Es que ahora extraño, era lo que antes era cotidiano. Yo no me he sentido así como que me hubieran presionado a nada que no hubiera querido, pero ahora se consideraría muy raro ciertas cosas, sobre todo cuando empiezas con 23 años. Pero a mí me sirvió para conocer la vida y enfrentarme a ella y saber decir no cuando no quería y sí cuando sí quería. Y no hablo solamente de sexo, sino de lo que es el trabajo, el decir hasta aquí he llegado, con esta persona no voy a volver a trabajar y dejo de trabajar con ella porque es un abusivo. Pero también te digo que con mujeres, desde que están las mujeres, también existen estos perfiles, ¿eh? Es decir, no por ser mujer estamos limpias de pecado, porque vaya, también algunas muy duras y que el defender tus derechos no es precisamente coger la parte negativa de lo masculino, al contrario, es inventarse una manera distinta, que tener la misma autoridad, pero sin ser de esa manera machacante. Cuando empecé a trabajar habían unas referentes muy grandes, que era Margarita, la que trabajaba con Paquita, que era también de aquí Barcelona. Trabajaban con Vicente Aranda, trabajaban con Camus, habían trabajado con Berlanga. Y la Paquita Vilanova aquí era como el sumum de los sumums. No las llegué a conocer personalmente, pero como referente antes de empezar en el cine sí tenía el personaje de Script por La Noche Americana de Truffaut, que ahí el personaje de la Script hace muchísimo más de lo que nosotras estamos acostumbradas, pero aquello dije, hostia, esta mujer es que no para nunca, no duerme nunca. Luego lo de dormir sí que es verdad que nos pilla bastante, pero no las llegué a conocer.
Tuve una pareja que escribió un guión, que le dieron el dinero para hacer el guión cinematográfico, que a la vez dieron el dinero para hacer la película, y era un buen guión, un gran guión. Lo que ocurrió es que la productora que cogió ese guión simplemente le sirvió para hacer pelota de sus deudas. Y el último, yo decía, es que no entiendo nada, ¿cómo es posible que del ministerio no llamen diciendo que ya el dinero está en la productora y tal, para empezar? Llamé ese día y me dijeron, no, hoy es el último día y no nos han presentado los papeles y ese dinero ni tan siquiera lo va a aprovechar Cinematografía, sino que irá a las arcas del Estado. Esa productora, que al cabo de nada desapareció de Barcelona, pues ahí me quitaron mucho las ganas. Y luego también hay una parte de relaciones públicas que yo llevo muy mal y que un director o directora tiene que saber hacer. Es vital. Tú eres, desde luego, puedes llevar a cabo un guión, ponerle imágenes, trabajarlo, pero esa parte de relaciones públicas yo no sé hacerlo y soy poco diplomática en ese aspecto. Las revoluciones son contagiosas. Y si hubiésemos triunfado aquí, quizá hubiéramos podido cambiar el mundo. Pues en Tierra y Libertad, ahí fue. Vino Ken Loach a ver las localizaciones y Marta Esteban me dijo que el localizador no hablaba inglés, que si quería acompañar a Ken Loach y al director de arte a las localizaciones con el localizador y enseñar, hacer de traductora. Y bueno, pues así fuimos al maestrazgo y pues aquí tal, aquí Pascual, tantum. Y cuando acabamos esa semana de localizaciones me dijo que me quería en su película. Digo, ¡ay, qué bien! Porque yo soy script. Pero yo trabajo siempre con el mismo equipo. Digo, pues entonces no sé muy bien. Dice, ¿no te gustaría en producción? Y me lo pensé, digo, bueno, es una oportunidad trabajar con Ken Loach, has visto todas sus películas, verías cómo trabaja, tal. Y dije que sí. Y a raíz de eso, pues en toda esa película que fue tan especial, hicimos un grupo de amigos que continuamos siendo súper amigos, entre ellos Iciar, Paul Laverty, Miguel Ángel, Gos, toda una serie de personas. Y con Iciar al año siguiente ya estaba preparando La está sola. Y la rodamos. De hecho, hemos estado en todas juntas, menos en Flores de otro mundo, que fue precisamente la época en que yo estaba intentando levantar esa película, y Maixabel, que con lo de la pandemia yo tenía un proyecto que se fue retrasando y ellos empezaron a rodar y yo todavía no había acabado esa serie y no pude. Todas las demás sí hemos estado juntas. Sí, ella dice que soy sus ojos en frío, porque es verdad, porque un director está muy implicado por lo que sabe, lo que ha costado llegar hasta ahí, porque además Iciar vive mucho las secuencias o los planos, sobre todo cuando son películas que emocionalmente llegan mucho. Entonces yo tengo que intentar estar lo más fría posible para no dejarme imbuir de esa emoción que, en secuencias de algunas películas hemos acabado todos llorando. El director de fotografía el primero. Pero se ha de intentar. Tienes que poner un muro porque es que si no, no puedes aportar. ¿Qué tal? ¿De verdad tenían que llenar estas cosas con polvo de oro? Sí, parece que sí. Oye, Daniel, el otro día te vi en la manifestación con la policía y yo es que no sé si tú te das cuenta, pero es que si te pasa algo estamos jodidos. O sea, sin ti no podemos acabar la película. ¿Tú no podrías mantenerte un poquito al margen de todo esto? Son 3 semanas. Sin duda, para mí es la mejor en el aspecto que es una película que me parece redonda, toca temas que continúan siendo totalmente vigentes y
también por lo que se adelantó y que también continúa siendo vigente, Te doy mis ojos. Sí, las dos estas son para mí estandartes. Fue la primera vez que Itziar hizo un gran salto para poder ir a rodar fuera de España, para hacer un guión de Paul Laverty, y además Paul ahí, claro, querían unir los dos mundos, ¿no? La historia de la película, lo que estaba pasando, la guerra ¿qué puede ser el agua? El agua, la guerra de ahora es el agua. Y claro, esto estamos hablando, pues eso era el 2007, si no me equivoco. No, yo creo que es una película de verdad que la continúo viendo, y trabajar con los indígenas, estar en el Chapare, fue un gran reto. Sí, fue impresionante. Fue la primera vez que también trabajó con tanta figuración. Guillermo ahí, el ayudante, estuvo magnífico. Juan Gordon se implicó de una manera increíble dentro del rodaje. Tosar, de hecho, lo cogió como referente de su trabajo. No, es que fue como mágico todo. Fue una película en donde todos dimos, porque veíamos que estábamos haciendo algo que iba a quedar, que eso sí, y que era como referente a más, a un futuro. Se hacía en ese momento, pero como referente. Muchísimas gracias, increíble, gracias. Él en realidad era montador. Entonces, la película que hice con él fue como 10 de cualquiera. Es decir, me valió como 10 películas. Consiguió. Bueno, es que ese es el referente de un director montador. Cuando a veces veía cosas que no funcionaban, Antonio, es que no sé qué. No te preocupes, solo voy a utilizar esto, solo es coger esto de los fotogramas, esta medida, Nuria, no voy a conseguir nada más. Y era verdad, era para hacer un ping, un destello. Pues en Calatayud había una de las secuencias que era un camioncito, un autocar de esos de los años 40 que llevaba gente con gallinas y tal, y 3 esquinas de la plaza la utilizábamos para el rodaje. La 4ª esquina era la Barceloneta. Ese camión daba la vuelta a la plaza, no, y entraba, se supone, en un hotel, que la entrada era en la Barceloneta. Y dentro del hotel era el Hotel Nobel de la calle Santana, que todavía existe. Yo es que decía, ¿cómo es posible? Y todo encajaba, porque él sabía cómo hacer. Es una historia muy difícil de hacer, porque tú sabes que había muchísimos personajes con esta historia del Benet, que además en esta imaginario que él tenía de región y tal, de esta zona que nunca existió, pero que estaban todas las Españas metidas, con una cantidad de personajes impresionantes, con un personaje principal que en realidad tampoco es que fuera un actor súper conocido, porque él había sido un profesor de gimnasia, había hecho algo de teatro, y en cambio el Chema, que era magnífico también. Bueno, yo esa película es que no tengo más que palabras buenas, y estar al lado de Isasi, que te daba esa seguridad, que era un director de verdad, que bueno, no sé, también a mí me han gustado los hombres muy grandotes, y Isasi era muy grandote, hacía mucho bulto, y te daba esa seguridad de decir, cámara aquí, y era ahí, no podía haber otro sitio, era ahí. Y el tabelín tenía que tener 1,5 metros, no 2, 1,5 metros. Y lo sabía, y lo tenía todo en la cabeza. Además había hecho películas imposibles de hacer en España, y en cambio con una acción y con una manera de llevar las historias que te llevaba de una cosa a otra impresionante. Tenía el montaje en la cabeza. Eso es lo que falta, y veo que falta hoy en día. A partir de ahora, chavales,
El peligro acechará por todas partes. Antonio Banderas. Los chinos y los fachas se han puesto de acuerdo para matarnos. Victoria Abril. Fue una locura, jolín, qué historia. Ahí, claro, todavía existía una Barcelona que se podía acoplar bien a la historia de Marcel y estuvimos rodando en lugares increíbles que ahora ya no existen. Ahora ya se tendría que hacer todo por efectos visuales. Y también cómo rodaba Vicente, que a la vez yo a veces pensaba que era un poco el voyeur de Gurruchaga también, porque era muy voyeur. Evidentemente todos los del cine somos voyeur, eso está clarísimo, los directores los primeros, pero hay otros que son todavía más. Vicente era mucho, y de alguna manera el personaje de Gurruchaga era como una parte de él, viendo las situaciones entre Victoria Abril y Jorge Sanz. Es que Victoria Abril era impresionante, ¿eh? Bueno, tiene el sobrenombre, ahora no sé, pero en ese momento le llamaban el libro de PTT, porque realmente lo sabía todo. Es que... y conseguía lo que quería también. Era muy buena. Bueno, hablo en pasado porque hace tiempo que no he visto películas suyas, pero en ese momento tan espléndido es que era muy buena. Se metía sin miedo al fondo de cualquier personaje y ella era una o era la otra. Lo imposible, estuve en la parte de Tailandia solamente, en la de España no. Y fue muy triste. Era una película muy triste porque, claro, cada día te estabas relacionando con personas que todos habían perdido a alguien. Estabas rodando en un sitio que te parecía, oh mira, esto está bastante bien, está arreglado, tal. Y este día en concreto estábamos en una zona de Kaola, rodando, como si ya el hotel hubiera pasado el tsunami. Entonces todavía había un hotel que todavía no estaba arreglado y Arte empezó a poner más palmeras, porquerías, tal. Cortamos para comer, comí y tal, y digo, pues me voy a dar una vueltecita, como es un sitio tranquilo. Fui para una playa de al lado, que esa playa aún no la habían puesto para que el turismo viniera otra vez, y la imagen de ver cientos de zapatillas de dedo puestas así en la arena que había traído el mar, de toda la gente que se había tragado, esa imagen no se me olvidará. Habían cientos, era como que al principio dije, ¿qué es esto? Era como un césped de zapatillas y entre medio algas, juguetes. Bueno, de verdad, fue una sensación horrible. Entonces fue un rodaje triste, la verdad, porque además Jota también ponía música para que todavía estuviera todo el mundo más triste y tal, y oye, era como un poco una torturita. I'll look in all the hospitals and I'll look in all the shelters. I will find them, I promise you that. La primera visión que hago siempre de una película que he rodado, como la suelen estrenar no demasiado más allá, quizás un año o así, la tienes todavía muy reciente. Entonces no te puedes, al menos yo no puedo quitarme de la cabeza lo que estaba pasando cuando se estaba rodando esa secuencia. En el primer visionado me cuesta mucho sacar una conclusión, tiene que ser posterior, porque es que te viene, tú estás viendo todo el rato la trastienda. Ese día lo que pasaba, anda, acuérdate, el lío que tuvimos con aquel señor que no quería callarse, el otro que no sé qué. Entonces es a partir de la segunda visión y sí, y mejor no ir con gente que haya hecho también la película, verla yo sola.
Pues me parece que fue ayer. Es que tengo la sensación que fue ayer que abría la puerta de Figaro Films y decía esto de, no, pues para llevar el mocho, tal, algo. ¿Pero cómo te llamas? Nuria. Ah, pues muy bien, pues siéntate. Es que es ayer. Y claro, cuando veo todo es como... me da vértigo. Me da la sensación que es imposible que haya hecho todo esto y que todavía me siga divirtiendo y que todavía me ponga nerviosa a lo que me enfrento a un proyecto y que la noche anterior no duerma y que piense siempre que no podré. Estoy ahí, siempre igual. I would say that I'm a visual artist and I do exhibitions, well, not of objects really, but I'm interested by the ritual of exhibitions. Making an exhibition is like making a film without a camera. The objects are scenes, in a way, of a film that you edit. So the exhibition is like the edit of a series of objects in time and space, you know? Bueno, lo que he hecho último es muy raro, ¿eh? Es la cosa muy rara. Es como una película que nosotros hemos hecho la parte de España, podríamos decir, pero el director no es un director de cine, es un artista plástico. Se llama Firrit Parrendo y él se dedica a hacer instalaciones. Es la verdad que dentro del mundo del arte es muy conocido, pero en el cine, claro, no ha hecho. Hizo una cosa muy extraña con Zidane, metiéndose en la cabeza de Zidane en su último partido y tal, pero él se dedica a hacer esto. Aún así es una película muy extraña donde el personaje principal, que es Charlotte Gainsbourg, se funde con la naturaleza y su voz cambia. Bueno, es como un videoarte. Entonces es una cosa muy, muy, muy extraña. Y ahora se irán a Estados Unidos a hacer el inicio de esto y el por qué viene hacia acá a tratarse en una terapia que la terapeuta es Ángela Molina. Que además dijimos, 40 años, Ángela, que estamos juntas. Que también nos hizo mucha ilusión justo encontrarme ahora con Ángela. Ángela es un ángel. Total, tiene una fuerza, una alegría, un vivir la vida sin ningún tipo de resquemor, no. Blanco, pues blanco. Ya haré negro en otro momento. No, es que no se enfada. Es que de verdad es increíble, es una lección de vida estar con ella. Mira, pues con el que voy a trabajar ahora me va a gustar mucho porque lo noto, porque sé que me va a gustar, Félix Vizcarret, y hace cosas muy interesantes, siempre es muy económico en los planos y es la primera vez que voy a trabajar con él. Estoy muy contenta porque sé que nos vamos a entender, porque ya lo veo, porque ya las conversaciones que hemos tenido y lo que he ido diciendo y tal de los guiones, sí, va a ser bien.